Bien, como les decía Ricardo Alfonsín y Javier González Fraga, flamante fórmula de la Unión Cívica Radical. Ricardo, ¿a qué se debe la presencia de un extrapartidario en la fórmula? Bueno, a varias razones. Y le estoy muy contento, sinceramente. Le agradezco mucho a Javier, pero a varias razones. Empiezo por razones personales, que son importantes también, en política y en la vida. Así es. Primero porque es una persona cuya austeridad me ha sorprendido, cuya humildad me ha sorprendido. Digo, tal vez le dé vergüenza a él que lo diga estando presente. No creo que exista otro economista con su trayectoria, su reconocimiento, su conocimiento, el conocimiento que tiene la gente de él, que uno lo pueda ver subir, bajar de los colectivos. Anda en colectivos, por ahí tiene la tarjeta, pobre, digo, porque le estoy diciendo estas cosas, ¿no? Bueno, una persona con una gran sensibilidad social, una persona con un gran compromiso con el país. Estas cuestiones personales para mí son muy importantes y siempre me ha parecido una muy buena persona. Para mí es muy importante eso en la vida y en política, sobre todo en política. En la vida es fundamental, pero cuando uno no se rodea de buenas personas en política puede hacerle daño a muchos. En segundo lugar, por razones que tienen que ver con la política, diría. Es un político, un hombre que se preocupa por la cosa pública, se preocupa por la cosa común, le preocupa a su país. Y además creo que compartimos las preocupaciones. Compartimos su preocupación por la pobreza, por la desigualdad. Compartimos su convicción acerca de que es necesario para resolver la pobreza y la desigualdad, transformar el crecimiento en desarrollo. Compartimos su preocupación acerca de la necesidad de aprovechar este momento extraordinario que nos brinda el mundo para ser algo más que un país productor de materias primas. Él lo cita. Anduvimos recorriendo Córdoba en 3 actos y citaba, yo también lo he citado, a Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini decía, Javier puede abundar en esto, no hay agro sin agroindustria. Y decía además, no podemos resignarnos a ser los granjeros de los países centrales, que había que industrializar el país. Bueno, varios lo dijeron y creo que no lo hemos hecho en esta ocasión, no hemos aprovechado esta oportunidad extraordinaria para darnos una estrategia de desarrollo industrial que además debe estar influida por una reflexión acerca del interior, que ha sido postergado a lo largo de la historia. Bueno, todas estas cosas me han... que el hecho de que sea un economista tan reconocido, por supuesto, pero no ha sido la cuestión central. Sé que esto puede importarle a la gente, pero a mí me han importado más estas otras cosas. Si hubiera sido un economista muy reconocido, pero no tuviera una visión compartida, no le hubiera dicho. Y por supuesto su entusiasmo, su confianza, su disposición a hacer un sacrificio. Y además 2 elementos muy importantes también. Su condición de descendiente de gallego y de independiente. Esas cosas también son... Hay que pedir certificado de nacionalidad, veo, Javier, acabamos de escuchar por qué le ofrecieron. ¿Por qué aceptó? Bueno, acepté fundamentalmente, y agradezco a Ricardo todo lo que ha dicho, porque siento que estoy en una etapa de la vida donde he sido testigo de la peor desigualdad a partir hasta de un momento favorable en los últimos 10 años. O sea, nunca hemos tenido tanta pobreza comparada con la creación de riqueza del otro lado, y esto genera una sensación de culpa, por lo menos en mi generación debería generar, porque así como hemos visto construcciones de fortunas en bases a veces fáciles, especulación financiera, etcétera, del otro lado he visto la creación de una pobreza nueva en la Argentina que no existía cuando yo era chico. Yo tengo una profunda vocación por la actividad política y la actividad pública, entonces esto vino en ese momento. ¿Y por qué los radicales? Porque esto es la otra parte de la respuesta, ¿no es cierto? El qué hacer era esto, pero ¿por qué con los radicales? Porque yo creo que es el momento del restablecimiento de los valores republicanos. Yo creo que los radicales están mucho mejor equipados que cualquier otro partido para esto. Yo creo que inclusive hoy los problemas económicos no son tan graves. Javier, ¿eso significa una crítica a la situación en la que vive Pero la por Argentina? supuesto, yo creo que el peor deterioro de los últimos años no es macroeconómico, aunque hay un deterioro y lo hemos hablado muchas veces. El peor deterioro es el del capítulo 1 de la Constitución, los deberes, garantías y libertades. O sea, que realmente vemos un atropello
desde cosas importantísimas como lo del INDEC, como lo del ONCA, las autorizaciones o no a exportar, a importar, que te meto un director, que te atropello con un telefonazo a ver si tenés que mover los precios. La censura a los economistas. Las censuras a los economistas es tremendo. Y hoy van por los economistas, mañana van a ir por otro. Entonces yo veo un increyendo en todos estos atropellos institucionales que están en la base de por qué muchas empresas grandes no quieren invertir a pesar de que están vendiendo y ganando mucho dinero. ¿Por qué no quieren invertir? Porque para invertir tienen que estar seguros por 10 años de qué es lo que le va a pasar. Entonces yo creo que no solamente esto tiene un lado en sí mismo de deterioro institucional, sino tiene consecuencias económicas muy grandes. ¿Cómo vamos a estar pensando cómo estimular la inversión cuando realmente tenemos este deterioro institucional que se ha agudizado tremendamente en los últimos 2 o 3 años? O sea, insisto, Joaquín, los temas económicos han estado peor que hoy, muchas veces en los últimos 30 años, no es lo que peor está. Tengo algunas diferencias, pero donde estamos realmente corriendo riesgos muy grandes es en las libertades individuales, que es la base del crecimiento económico. Si no restablecemos lo republicano, y yo creo que los radicales están mejor preparados que otros para este tema. Ricardo, ¿qué le dice a esos críticos que dicen, bueno, con de Narváez en la provincia de Buenos Aires, con González Fraga en la vicepresidencia, Ricardo Alfonsín se volcó a la derecha? A ver, entiendo que hayan podido hacer esa especulación con relación al peronismo de la provincia de Buenos Aires a partir del liderazgo de Francisco. También tiene una explicación. Pero con Javier no, de ninguna manera. Incluso fíjense, a mí una de las cosas que me criticaban desde hace algún tiempo es que yo no decía que el gobierno había hecho todo mal en economía. Yo reivindicaba algunas de las cosas que había hecho este gobierno, sobre todo en los primeros 4 años. Bueno, también coincidimos con Javier en eso, que nos critiquen a los dos ahora, porque tenemos una visión compartida. Nosotros no somos de los que creemos que la igualdad, la distribución, la búsqueda de dignidad la puede hacer solamente el mercado. Ha quedado demostrado en la historia que no la puede hacer solamente el mercado, que se necesita de la política, que se necesita del Estado, de ambas dimensiones. Por supuesto, no se trata de cualquier intervención ni de cualquier orientación, debe ser virtuosa. No se trata de intervenir por intervenir, pero el mercado solo no construye la justicia social. El mercado no tiene horizonte temporal, horizonte moral. Eso se lo debe dar la sociedad a través de esta actividad tan desacreditada, lamentablemente, que se llama política. Ahora, esto coincidimos, y para mí no ha habido un gobierno, ningún gobierno hace 100% las cosas bien, 100% las cosas mal, todos hacen. Así que yo no he cambiado un ápice de comisiones, ni las voy a cambiar, ni Javier me permitiría. Yo no voy a hacer nada, sinceramente, nada, como no lo haría en la vida, que crea que puede dañar a los argentinos. Nada, absolutamente nada. Ni voy a dejar de hacer cosas que creo que hay que hacer porque significarían una base en términos de libertad e igualdad. Nada. Ahora, hay quienes no se atreven a dar pasos como los que hemos dado en la provincia de Buenos Aires porque requieren explicación. Y cuando uno tiene que dar explicaciones en política, se enfrenta al riesgo de tener que pagar costos. Y hay quienes frente al riesgo de pagar costos, bueno, desisten de hacer lo que creen íntimamente que es lo mejor. Un político de raza está dispuesto a enfrentar todos los costos que tiene que enfrentar y jamás va a desistir de hacer. Eso incluye el costo de la alianza con de Narváez. Sí, pero mire, yo les voy a decir con relación a eso también, y aprovecho para decir que, me van a preguntar por qué con el PRO no, porque el PRO y el peronismo no son cosas iguales, son cosas distintas, tienen visiones distintas. No es solo Francisco, es el peronismo en la provincia de Buenos Aires, partido con el cual hemos tenido mucha coincidencia, nuestra preocupación por la reivindicación de ciertos valores que nos asocian a ciertos sectores sociales que sufren. Bueno, pero digo, vamos a sorprender con los programas. Mire, y lo digo con respeto por el gobernador, no se necesita demasiada imaginación ni demasiado esfuerzo intelectual para hacer un programa más transformador que el que actualmente aplica el gobierno de la provincia, que no ha avanzado nada y tiene, digamos, ha tenido cierta, diría yo, condescendencia. Porque la verdad que ha sido de los gobiernos de la provincia, con el mayor de los respetos hacia Daniel, uno de los gobiernos que menores resultados puede exigir. Sinceramente. Pero vamos a poner hincapié en la educación, doble escolaridad, empezando por los lugares más vulnerables. El gobierno nacional se había comprometido en el 2010 a tener el 30% de los argentinos con doble escolaridad. ¿Sabe cuántos tienen en el Gran Buenos Aires? Ya pasamos el 2%, doble escolaridad. Vamos a asegurar un sistema de salud, no de un día para el otro, pero vamos a